Hoy vamos a dar una pequeña reflexión acerca de qué es ser cristiano, qué es el cristianismo, por qué y para qué es el cristianismo. Mi hermano, el ser cristiano no es pertenecer a una congregación grande de multitudes, ni tampoco pertenecer a una pequeña congregación. El ser cristiano es tener la unción de Cristo a través del Espíritu de Dios en nuestro interior, que nos lleva y nos dirige en todo el caminar, en el peregrinar de esta tierra. Y mis hermanos, es un precio muy caro el que hay que pagar, porque Satanás, como dueño de las acciones, no del planeta, sino de las acciones malas, perversas, pecaminosas, para que me entienda, él es el dueño de todas las acciones y las influencias de la injusticia, el adulterio, la fornicación, la hechicería, la brujería y todo aquello que no bendice ni es autorizado por Dios. Yo quiero hacer una reflexión. A mí me gustaría hablar un poco menos de la Biblia y hablar más de la realidad de lo que se está viviendo, porque a veces pensamos que porque en un video ponemos 1000 versículos con capítulo o 1000 capítulos con versículos, nosotros vamos a convencer, o la palabra esta va a convencer a la gente de pecado y de juicio. Ciertamente, cuando es el tiempo de Dios para que alguien llegue a su reino, es el tiempo de Dios, y con una sola palabra basta. Es importante e interesante ver que muchos, cuando pensamos que llegamos a un lugar, a una congregación, a una iglesia, sea de la denominación que sea, pareciera ser que eso nos da la identidad de cristianos, y no es cierto. La identidad de cristianos nos la da el caminar cada día delante de Cristo, superando todas aquellas adversidades, fallas, aquellas situaciones adversas, y superando nuestro propio yo, porque el primer enemigo a vencer es mi propio yo. Aunque usted no lo crea, usted tiene el enemigo más grande que está en su interior: el hombre viciado, el hombre mañoso, el hombre perverso, el hombre de pecado, el hombre engañado, el hombre que se complace con los deleites de este mundo, el hombre que se sacia y vive feliz pensando que la felicidad de esta tierra es la plenitud de la vida, y eso no es cierto. Se lo voy a mostrar con capítulo y versículo. Quiero que me acompañe al libro de Lucas capítulo 9. En el verso 7 habla acerca de la muerte de Juan el Bautista. Déjeme darle una pequeña biografía acerca de Juan el Bautista. Juan el Bautista, mis amigos que me escuchan, mis hermanos, fue un hombre nacido hijo de un sacerdote llamado Zacarías, y pertenecía a la tribu de Leví. Era de los que ofrecían los oficios sacerdotales delante de Dios, y ellos eran los autorizados para presentar las ofrendas, y sobre todo estaban autorizados para predicar y para enseñar la Torá o la Biblia, para que usted me entienda. Y mis hermanos, este Juan el Bautista era un hombre que lo tenían por profeta allá en el pueblo de Israel. Nada más que este hombre, como profeta, tuvo que ver confrontado, así como muchos profetas de la antigüedad, no tan solo el profeta Juan el Bautista, sino Elías, Eliseo, Jehú, grandes profetas de Dios, Moisés, profetas de Dios que David, se vincularon a un encuentro con el mundo y tratar de vivir una vida piadosa delante de Dios y enfrentar lo que el mundo nos ofrece. Son dos vínculos que no van en el mundo espiritual cristiano. Dice Dios a través de la escritura que no puede servir a dos señores, no puede servir a dos amos, a las riquezas y a Dios. ¿Por qué? Porque con uno quedas bien y con el otro quedas mal. Dice la Biblia aquí en Lucas 9. Está dando la biografía de Juan el Bautista. Yo sé que usted ya la sabe, pero déjeme enriquecerle su conocimiento y déjeme decirle lo que la Biblia dice, no lo que la gente piensa ni lo que yo creo. Está escrito en la Biblia. Vean lo que dice la Biblia en Lucas, que Juan el Bautista era un hombre profeta, de tal manera que a la gente le decía la verdad, y la gente huía cuando lo veían, y otros lo maldecían, y otros querían matarlo. Entonces, cuando usted habla una palabra de verdad, no se espante si todos los medios se le vuelcan encima, si la sociedad se le vuelca encima, porque la sociedad, mis hermanos, tiene desafortunadamente una doble moral. La sociedad en general está vinculada a la maldad, inclinada totalmente al repruebo delante de Dios. Y yo lo puedo decir, por ejemplo, en las escuelas de la actualidad,
hay muchos países como México y algunos de Centroamérica que hay libertad de credo, libertad de culto, pero aún en la libertad de culto hay restricciones. Las escuelas se llaman laicas o les ponen por sobrenombre laicas, donde no se puede profesar ni se puede imponer una fe, una doctrina, una religión, para que usted me entienda. No me gusta ocupar el término religión, pero para que usted lo asimile, lo tengo que hacer de esa manera, aunque no es correcto, porque Dios ni Jesucristo jamás trajeron una religión. ¿Por qué? Porque lo acabo de decir y en otros videos he dado el concepto del término de religión, el origen, la palabra, de dónde viene. Pero mis hermanos, el término religión es simplemente un sistema y Dios no trajo sistemas. Dios trajo la verdad, trajo la vida misma, trajo la revelación de que hay un camino que nos lleva a la eternidad, que sí hay una eternidad, y eso no se le llama religión, eso se le llama relación con Dios. Por eso es importante entender y comprender que la Biblia enseña que los hijos de Dios engendrados en Cristo tienen que ser guiados por el Espíritu de Dios. Vea, en esta biografía, Juan el Bautista iba al palacio del rey Herodes y le gritaba y le decía: arrepiéntete y deja a Herodías, esta mujer, porque es la mujer de tu hermano. Esta mujer no te es lícito tenerla, porque dice la escritura que no puedes hacer tal cosa. Y él le gritaba al rey y le decía y le injuriaba. ¿Y qué terminó haciendo el rey? En lugar de arrepentirse y obedecer la voz de Dios a través de los profetas, este hombre lo que hizo fue meterlo a la cárcel. ¿Qué es lo que hacen los cobardes cuando se les dice la verdad? Cuando se les habla con la escritura en la mano, en su cobardía usan el poder cuando lo tienen para aplacar la palabra de Dios. Y eso no es nada nuevo. A Cristo también le pasó. A Cristo lo quisieron desde un principio eliminar. Primero lo agarraron a pedradas, luego le dijeron tienes demonio, y cuando pudieron lo aprendieron y lo subieron a ese madero de tormento, dijeran los testigos sin Jehová. Entonces, haciendo esta pequeña biografía, esta mini biografía de Juan el Bautista, déjeme decirle que la Biblia dice en el capítulo 9, verso 7 de Lucas, que Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Cristo y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros decían: Elías ha aparecido, entre otros, o algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y esto es una palabra profética que está aquí en en Mateo capítulo 8, 28. Y dice: y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién es, pues, a quien yo oigo tales cosas? Y procuraba verle. Cuando él ya había asesinado a Juan el Bautista, lo decapitó, porque él fue el que ofreció decapitarlo por estrategia satánica, porque Satanás, que es el padre de la mentira. Por eso la gente debe de entender que cuando están engañados, a veces son engañados porque ellos mismos quieren vivir así, porque se complacen de las obras, de las acciones, del comportamiento que el mundo tiene. Les gusta guardar sus tradiciones paganas, diabólicas, que siempre trajeron desde su niñez, y no quieren dejar el mundo, no quieren dejar las prácticas satánicas tradicionales de cada cultura pagana delante de Dios reprobada. Por eso usted puede leer Deuteronomio. En el capítulo 7, Dios le dice al pueblo de Israel: mira, yo te voy a entregar la tierra de Canaán, y voy a sacar ahí al Eteo, al Jebuseo, al Gergeseo, voy a sacar al Egeo, voy a sacar a estas 7 naciones que hacen lo malo y son tradicionalistas satánicos y que ejecutan tradiciones que a mí me son abominación. Me son abominación. Cuando entres a esa tierra, yo por eso los desecho, porque no los quiero, pero cuando entres a esa tierra, no hagas lo mismo que ellos hacen. De la misma manera, al cristianismo entras para no seguir practicando lo mismo, para no vivir de la misma manera. ¿Y sabes qué? Cuesta mucho, claro. Cuesta lágrimas de sangre, cuesta que tu misma familia te deseche, cuesta que aún los tuyos no te oigan, cuesta. A Cristo, sus hermanos le dijeron: si tú eres el Cristo, si tú eres el Mesías, pues muéstrate, vete a Galilea, sal de Nazaret, de este pueblucho, de esta aldeíta, y vete a Nazaret, vete a Galilea.
vete a Capernaum, vete a Gad, vete a Samaria, vete a Jerusalén, vete, muéstrate. Y era la envidia, desafortunadamente, y la ignorancia también, porque van aunadas, la envidia y la ignorancia de no saber qué habla tu boca. Entonces aquí, desafortunadamente, mis hermanos, quiero comentarles en esta escritura cómo Herodes, que fue el que ocasionó la destrucción de Juan el Bautista a través de el decapitamiento, ¿sí? Mis hermanos, este hombre perverso quiso mejor matar a un hombre y seguir con su vanidad. En este mundo pasa exactamente lo mismo. Hoy quieren matar al que habla la verdad, aún, óigalo, aún dentro de la iglesia de Cristo hay gente perversa que quiere matar a los hombres que se dedican a predicar la sana doctrina, la santidad, el vivir piadosamente, el no tener muchos bienes, el no enriquecerse a costillas de la Biblia, a costillas de la fe de la gente, a costillas de la manipulación. Mis hermanos, está viciado. Desafortunadamente no queremos entender ese punto, pero con esto voy a cerrar el video porque no los hago muy largos. Dice la Biblia en el capítulo 7, verso 23 de Lucas, dice: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí, dice Cristo. Cristo dice: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Y cuál es el tropiezo? Las riquezas de este mundo. ¿Cuál es el tropiezo del hombre delante de Cristo? El poner primero a su familia. Fíjese, poner en primer lugar a su familia, sus deseos, sus desviaciones, cooperar con el pecado, contribuir y callar al pecado. Esa es una de las maneras de cómo nosotros rechazamos a Dios y encontramos tropiezo cuando nosotros desafortunadamente nos complacemos en los deleites que desagradan a Dios. Entonces dice en el verso 25, dice: ¿qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites y en los palacios son reyes. Mas, ¿qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, yo te digo, más que un profeta, este del que estás oyendo hablar, del cual está escrito: he aquí yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Esto está en Malaquías capítulo 3, verso 1. Y luego dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Imagínate, tan grande para un pueblo de Israel como profeta, pero tan pequeño para los que están engendrados a través de la sangre de Cristo. Imagínate Dios a través de Cristo en qué lugar pone a los que son lavados en la sangre de Cristo. Por eso muchos traerán mayor condenación, porque están jugando con algo que jamás en su vida tenían que haber hecho. No tenían que haber jugado con el evangelio, no tenían que haber jugado engañando a la gente, no tenían que haber jugado si se metieron al camino de Dios. Si Eliseo le dijo al pueblo, Elías le dijo al pueblo de Israel: si Baal es Dios, síganle. Pero si el Altísimo es Dios, afírmense, porque no puedes jugar con fuego. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Y por eso, mis hermanos, hoy el mensaje central es: si eres cristiano, cristiano significa pequeño ungido. Si usted busca la traducción de la palabra cristiano, es un ungido pequeño, ¿sí?, que va caminando en pos del ungido grande, que es Cristo, que es Yeshua, que es Mashiach. Entonces, mis hermanos, esto es muy delicado. Mucha gente está jugando al cristiano, mucha gente no le importa su vida espiritual, mucha gente se corrompe aun cuando conoce la verdad. Y eso es lo más triste, porque estos hombres que fueron llamados y escogidos por Dios conocieron la verdad, y aún a costa de la misma muerte, ellos no se desviaron, no cambiaron la moneda, no dijeron: pues en esta vida pues me ofrecen este deleite, y qué tal si no hay eternidad, y qué tal si no hay vida eterna. Mis hermanos, ellos fueron fieles a Dios hasta la muerte, muerte de decapitación en lugar de Cristo, muerte de cruz. Y así de los discípulos también, decapitamientos,
muertos por lanza, muertos a pedradas como Esteban. Y mis hermanos, esos son los grandes hombres de Dios. Y usted a veces en el Facebook anda discutiendo y da sus argumentos baratos, cuando que usted no está firmado delante de Dios. Es usted un cristiano tibio, mediocre, que se complace con las tradiciones del mundo. Por ejemplo, el Día de Muertos que pasó, ¿cuánta gente vi en los panteones? Y eso porque no es porque yo haya ido al panteón. Yo iba en el camino y encontré al panteón en mi camino, pero yo iba a otro lado y en esa calle está el panteón, un trafiquerío, un montón de gente, y empecé a ver gente que profesa amar a Dios y buscar a Dios, conocer de Dios, y que incluso lee la Biblia, pero contradice con sus hechos lo que la Biblia enseña, donde dice que no debes ni consultar a los muertos, ni visitar a los muertos, ni invocar a los muertos, ni nada que tenga que ver con los muertos. Por eso Cristo dijo aquí en la Escritura: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú anda, ven y sígueme. Esa es la palabra de Dios. Mi hermano, es una sociedad tan hipócrita que cuando estás muerto te llevan flores, pero cuando están vivos no te invitan ni un refresco, no te invitan un agua, no te invitan nada. Al contrario, blasfeman en contra de ti. Y si predicas, peor. Y si predicas, peor. Y si dices la verdad, peor. Eso es lo que le ha pasado a miles de predicadores que han perdido la vida predicando la verdad, porque la verdad, mi hermano, no peca, pero incomoda. Y nosotros también seguimos en esa línea como muchos pastores. No puedo decir apóstoles, porque los que son apóstoles hoy son mentirosos. Desde un principio tengo varios videos en YouTube hablando acerca del apostolado, qué características tiene el apóstol, cómo debe de ser el apóstol, los requisitos para ser apóstol. Todo está establecido con capítulos y versículos. Así es que, mis hermanos, yo los dejo con esta reflexión. Si usted va a buscar a Dios, sígalo, afírmese, sea un cristiano de relación, no de religión, porque el cristiano de religión, mis hermanos, no sirve. El cristiano de religión se va a quedar, no se va a ir con el Señor. Es mentira del diablo. El diablo ha engañado a muchos diciéndoles: mira, ya cuando te mueras te afirmas, ya que vayas a morir te arrepientes, pides perdón y todo arreglado y ya te vas al cielo. Esa es una mentira diabólica. Así no funcionan las cosas en el reino de Dios, porque la Biblia es el instructivo para nosotros, que nos enseña el pensamiento, el camino, el orden, los mandamientos, la situación del Hijo de Dios y la situación del que no es hijo de Dios. Así es que, mis hermanos, incluso usted puede leer 1 de Juan capítulo 3, verso 8, 9 y 10. Dice que hay muchos que son hijos de desobediencia en lugar de ser hijos de Dios, que aunque van a la iglesia, llevan su Biblia, cantan, levantan las manos, pero son cristianos emocionalistas, son cristianos condolidos nada más, pero no son cristianos convertidos al Señor, cristianos que son radicales en el seguimiento y la fidelidad a Dios, no a una iglesia, no a un pastor, porque ese es el otro punto. Mucha gente piensa que porque está bien con el pastor, va y se le inclina y le dice: pastor, usted es mi pastor y nada me faltará, usted es mi pastor, yo a usted lo respeto como mi autoridad. Eso no le agrada a Dios, mis hermanos, discúlpenme, con todo respeto. Ser salameros o ser lambiscones, en Guatemala le dicen chaqueteros. El ser chaquetero, mi hermano, no te lleva al reino de Dios, porque estás buscando un beneficio, y no es un beneficio espiritual. Estás buscando un beneficio material, físico, corporal, social, porque aún en el cristianismo hay un cristianismo social donde hablas con los mejores hombres de Dios, así le llaman ellos, los más populares, los que tienen más seguidores en Facebook, los que tienen más conferencias, los que tienen seguidores, los que oyen sus doctrinas, aunque están torcidas, pero las aplauden porque les sacia el oído, porque les enriquece el oído. Por eso es que viven de esa manera. Pero Dios tenga misericordia de todos nosotros, porque ahí entro yo. Dice la Biblia que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y yo de esa manera le dejo esta reflexión en este video, para que usted valore su vida espiritual delante de Dios, y no crea que porque va a una iglesia grande va a ser salvo, ni crea que porque está en puesto o tiene usted un cargo, usted ya es salvo. No, al contrario. Mire,
Entre más cargo tenga, más condenación hay si no lo hace de la manera correcta. Además, en el cielo no van a haber apóstoles, no va a haber pastores, no va a haber decanes, no va a haber maestros, no va a haber evangelistas. En el cielo dice la Biblia que todos seremos hijos de Dios. No va a haber jerarquías, va a haber gozo, va a haber justicia, va a haber paz, va a haber alegría y va a haber sobre todo la presencia de Dios en los que creímos y esperamos en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en el nombre de Cristo. Por el nombre de Cristo y el sacrificio de Cristo, yo creo que voy a llegar al final. Si el Señor está conmigo, ¿quién contra mí? Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Que el Altísimo lo guarde, lo libre y lo guíe en su camino y le enseñe y le ilumine la palabra de verdad. Cuídense mucho, nos vemos en los próximos videos. Hasta la próxima.